Gracias, señor presidente. Déjenme comentarles que en octubre del año pasado, si no mal recuerdo, esta soberanía votó un punto de acuerdo a favor precisamente del programa piloto de inglés para los maestros. La intención era exhortar al gobierno del Estado para que comenzara la basificación, compromiso que fue hecho por el Ejecutivo en ese entonces, que desafortunadamente no se cumplió. Así de claro está. Me han invitado y me han dado la oportunidad de que pueda leer un documento que han traído amablemente los representantes de los programas piloto de inglés. Y en cada curul, compañeros diputados tienen un documento similar. Permítame leer los puntos básicos de este documento. La Comisión Representativa de los Maestros del Programa Piloto de Inglés y del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, que se imparte en educación preescolar y primaria en el Instituto de Educación Básica y el IBEM, nos dirigimos a ustedes para exponerles lo siguiente. Primero, en el marco de la federalización educativa y de la descentralización de la educación básica, a partir del ciclo escolar 92-93, Morelos fue la primera entidad de la federación en instituir un programa de inglés en la educación primaria, el cual se denominó Programa Piloto de Inglés en Escuelas Primarias del Estado de Morelos. Asimismo, en el marco de la reforma de educación primaria que entró en vigor en el ciclo escolar 2009-2010, nace el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Segundo, el Programa Piloto de Inglés en Escuelas Primarias del Estado de Morelos es un programa que atiende los grados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria en 437 escuelas en todo el estado de ese nivel educativo y depende del Consejo Estatal Técnico de la Educación, el IEBEM. Por su parte, el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica del Estado de Morelos es un programa que atiende tercer grado de preescolar y los grados de primero a sexto de educación primaria en más de 40 escuelas de todo el estado y presta apoyo al personal docente de esos niveles educativos y depende también del Consejo Estatal Técnico de la Educación del IEBEM. Tercero, en el programa piloto de inglés en escuelas primarias, laboramos 374 maestros. En caso del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, laboramos 130 maestros. Todos sin plaza base, sin las prestaciones que se otorgan a los compañeros maestros de base de educación básica en preescolar y primarias, como son aguinaldo de 90 días, con salario que tienen como base el sueldo mínimo, ya que se nos paga 62 pesos la hora antes de impuestos, sin las prestaciones de ley en jornadas semanales que van de 9 hasta 36 horas, sin el reconocimiento por parte del IEBEM y del gobierno federal de nuestra calidad de trabajadores, incluso en el programa piloto de inglés, sin acceso a la mayoría de las prestaciones del ISSSTE, a pesar de que se nos descuenta todas las cotizaciones que pagamos a dicho instituto, y peor aún, el Programa Nacional de Inglés sin ningún servicio del ISSSTE. Por lo anterior, desde hace más de 20 años se violan nuestros derechos humanos y laborales, como son el derecho a un trabajo bien remunerado, a las prestaciones de ley, a una vida digna y a la seguridad social que nuestra Constitución Federal reconoce, ya que no tenemos reconocida nuestra calidad de trabajadores de base, tanto por el IEBEM como por parte del gobierno del Estado. Cuarto, el diseño del programa de inglés en escuelas primarias del Estado y del Programa Nacional de Inglés de Educación Básica le corresponde al Consejo Estatal Técnico de la Educación, que es la unidad administrativa del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, IBEM, responsable de promover la participación de los maestros y de los sectores de la comunidad interesados en la proposición de planes y programas de estudios y políticas educativas. En el quinto punto detallan todo el trabajo que hacen, obviamente, los maestros de inglés. Lo interesante viene después. Señala este documento. Al cierre del ciclo escolar 2010-2011, el programa piloto de inglés atendía a 437 escuelas primarias de las 778 existentes, es decir, el 67.48%, con el apoyo de 368 elementos en los diferentes puestos, tanto docentes
como personal de coordinación, beneficiando, este es un dato muy interesante, a más de 65,800 alumnos. En el ciclo escolar 2012-2013, la atención a las escuelas por parte de los dos programas de inglés aquí mencionados se ha incrementado. Incluso hoy, la materia de inglés forma parte ya del programa obligatorio en educación preescolar y primaria. Por lo anterior, existe una relación de subordinación de nosotros como trabajadores con nuestro patrón, el IEBEM, sin el reconocimiento de ello por parte del mismo. Sexto, es conocido de ustedes por ser legisladores que las reformas a nuestra Constitución Federal en materia de derechos humanos obligan a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos, ya que el artículo de la misma, el artículo primero de la misma establece: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Por lo que en el ámbito de sus respectivas competencias, le solicitamos su intervención para que se reconozcan nuestros derechos laborales con todas las prestaciones que tienen los trabajadores de base del IEBEM y se termine con la sistemática violación de nuestros derechos humanos por las autoridades del gobierno federal, del IEBEM y del propio gobierno del Estado, al no otorgarnos nuestra plaza de trabajo en las mismas condiciones que los compañeros de educación básica del mencionado instituto, como son los maestros de preescolar, primaria, secundaria y educación física, que se desenvuelven con jornadas de trabajo similares. Por lo anterior, en virtud de que las autoridades antes mencionadas no cumplen con su obligación de promover y respetar nuestros derechos, les solicitamos cumplir con su responsabilidad como órgano del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de que somos víctimas los suscritos, mediante su intervención inmediata ante el gobierno federal, ante el gobierno del Estado y ante el IEBEM, para que se nos otorgue lo siguiente. 1. El reconocimiento de nuestra calidad de trabajadores hasta la instancia laboral correspondiente. 2. El pago de nuestro salario en la misma proporción que la de nuestros compañeros de base del IEBEM. 3. El pago de las prestaciones laborales de las que gozan nuestros compañeros de base del IEBEM, como son ayuda de despensa, material didáctico, previsión social múltiple, servicios curriculares, compensación por vida cara, el pago de 3 meses de aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, estímulos por el Día del Maestro y sus incrementos. 4. La inscripción y el pago de las cotizaciones al ISSSTE desde que fuimos contratados y con la calidad de trabajadores de base, con todas las prestaciones y cotizaciones a dicho instituto, desde que empezamos a laborar para el IEBEM, para así acceder a la jubilación y a los créditos para vivienda, entre otros. A ustedes, señores diputados, les solicitamos en el ámbito de su competencia: primero, tramitar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el presupuesto necesario para que se nos otorgue el salario y las prestaciones que nos corresponden. Segundo, aprobar el presupuesto que se requiere para que se cubran nuestros salarios y prestaciones como trabajadores de base del IEBEM y así se dejen de violar nuestros derechos fundamentales. Tercero, iniciar, proponer y en su caso aprobar la iniciativa de ley o reforma de ley en materia laboral que restituya, proteja y repare las violaciones a los derechos humanos de que somos objeto desde hace más de 20 años. Por último, dar respuesta a la presente solicitud en términos del artículo 8 de nuestra Constitución Federal en relación con los artículos 1 y 123 de la misma. Atentamente, la Comisión Representativa. Maestros, de manera personal y a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reiterarles todo nuestro apoyo y compromiso por su lucha de los beneficios que se han ganado todos los días. Enhorabuena.